bien, vamos a asumir un rol en esta mañana. Todos vamos a asumir que somos profetas. Listo, mira al de lado, dígale, hola profeta, buenos días. Todos somos profetas. Y como buenos profetas, pues Dios nos habla con mucha frecuencia. Y Dios nos dio una palabra. A ver, ¿cuántos se le miden a ser profetas para esto? Dios le habló a los profetas hoy y les dice, bueno, quiero que le vayan y le compartan a Carlos Vives y a Shakira. ¿Cuántos irían a compartirles a Carlos Vives y Shakira? Le van a hablar del amor de Dios, le van a decir que Dios quiere que ellos busquen de Él, que Él los desea con un amor profundo, que tiene grandes cosas, planes maravillosos, que les dio unos talentos impresionantes, pero para que los pongan al servicio de Dios. ¿Cuántos profetas irían? Sí, hay algunos profetas que no, lo están pensando, voy, no voy. Por lo menos se toma la selfie con Shakira y con Carlos Vives. Aprovecha y se toma ahí una foto con ellos. ¿No le parece espectacular? Eso es chévere. Esa es la parte chévere del profeta. Pero también a los mismos profetas el Señor les habló y les dijo, dice la palabra, vino palabra del Señor a ti. Ahora diga su nombre. Vino palabra del Señor a mi vida. Y me dijo, levántate y ve a predicarle a los convictos más malos del mundo que están en la cárcel XXXX. Vaya y predíqueles de que si no se arrepienten se van para el infierno. A ver, ¿cuántos profetas se atreverían a levantarse esta mañana? Ya no todas las manos hoy. Ya bajaron la cantidad de manos arriba, ¿cierto? Ahora, ¿por qué empiezo con eso? Porque la palabra de Dios nos habla de un hombre que recibió una palabra de Dios y que tuvo que ser confrontado con ella. Muchas veces lo que Dios nos habla va en contra de lo que queremos, va en contra de lo que deseamos, va en contra de lo que pensamos. Ahora, la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros cuando lo que Dios nos habla no nos gusta? Yo quiero que usted se lo pregunte a la persona que tiene al lado, dígale, ¿y tú qué haces cuando lo que Dios te habla no te gusta? ¿Qué haces tú cuando lo que Dios te habla no te parece? ¿Qué haces tú cuando lo que Dios te habla no concuerda con lo que tú quieres? ¿Qué haces en ese momento? La Biblia nos habla de un hombre que tuvo que enfrentar esa situación, un profeta de Dios. Jonás capítulo 1, versículo 1 al 2 dice, la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y predica contra ella, porque hasta mí ha llegado la maldad de sus habitantes. Ahora, muchas veces cuando leemos la historia de Jonás, nuestra tendencia es a decir, pero ese Jonás sí era rebelde, ese Jonás sí le faltaba obediencia, dígale al de lado obediencia. Pero en realidad nunca detallamos o profundizamos en lo que estaba sintiendo el profeta. Para Jonás, ir a predicar a Nínive era como ir a predicarle usted a su peor enemigo. Para ellos, para los judíos, para los israelitas, el pueblo asirio era un pueblo que significaba esclavitud, destrucción. Ahora, para que usted dimensione un poquito lo que significaría ir a predicarle a una persona de estas, es como ir a predicarle a Garabito. ¿Sabe quién es Garabito? ¿Sí? Es como si Garabito hubiera tomado a uno de sus familiares, lo hubiera violado y lo hubiera asesinado, y luego Dios le dice a usted, vaya y predíquele a Garabito acerca del amor de Dios. Algo así. ¿Qué haría usted en ese caso? Cuando Dios le dice que haga algo que usted no quiere hacer. Jonás entra en esa disyuntiva. ¿Qué hacer cuando Dios me pide algo que yo no quiero hacer? ¿Qué hago cuando enfrento esta clase de problema en mi vida? Ahora todos conocemos la historia de Jonás, creo. Sabemos que Jonás no fue a Nínive, Jonás se fue camino a Tarsis. Dice la palabra que él mismo compró un tiquete de un barco, se montó en el barco y se fue al lado opuesto. Si Nínive quedaba al oriente de Israel, él se fue al occidente, a Tarsis. Él quería escapar de lo que Dios le estaba pidiendo. Ahora es duro y todos yo creo que en algún momento de nuestra vida hemos enfrentado esa disyuntiva. ¿Alguna vez Dios le ha pedido algo que usted deba hacer que usted no quiere hacer? A mí me pasó y yo quiero compartírselo en esta mañana un poquito más en detalle. En el año 2003 yo tenía un deseo en mi corazón. Quería estudiar, quería
hacer una maestría. Y empecé a buscarla en mi fuerza, en mi camino, porque hay caminos que al hombre le parecen buenos. Y yo decidí que lo mejor era que yo me quedara en mi casa, con mi mamá, con mi papá, con mi novia, que hoy en día es mi esposa. Tenía todo el paquete completo para quedarme estudiando en Colombia, en Bogotá. Ese era mi deseo y empecé a hacer todo lo humanamente posible para que eso se cumpliera. Ahora, por el otro lado, tengo un hermano que es bastante independiente, tengo un hermano que es de mucho empuje, y él empezó a hablarme, a decirme: mira, es necesario, yo pienso, yo siento, yo creo, he orado por ti, y creo que lo mejor que puede pasar en este momento de tu vida es que tú salgas a estudiar. Y sin darme cuenta, él empezó a hacer una cantidad de gestiones que me fueron involucrando para ir a estudiar a otro país. Ahora, esos dos caminos se abrieron. Ahora, la Biblia dice que el camino de Dios es perfecto, que la puerta que Dios abre nadie la cierra, la que Él cierra nadie la abre, ¿verdad? Pero llega un momento en tu vida en donde, aunque tú andes en esos dos caminos paralelos, en un momento se van a encontrar y vas a tener que tomar la decisión por cuál seguir. Y llegó ese momento. Ahora, resulta que todo mi esfuerzo humano por estudiar en Bogotá no se dio. No me aceptaron en la universidad. Y para mí eso fue un momento de mucha frustración. Pero en ese instante, esa misma noche, mientras yo lloraba desconsolado, el Señor me dio la siguiente palabra que quiero compartirle en esta mañana. Así como Dios le habló a Jonás, yo puedo decirle en esta mañana que el Señor me habló a mí esa noche, en la madrugada, a través de una pastora. Y el Señor me dijo lo siguiente, Hebreos 10, 35 al 38. Dice el Señor así: por lo tanto, no pierdan la confianza, que lleva consigo una gran recompensa. Lo que ustedes necesitan es tener paciencia. O sea, Bernardo, tú lo que necesitas es tener paciencia para que una vez hayas hecho la voluntad de Dios, recibas lo que Él ha prometido darte. La estoy personalizando, ¿no? Porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero el justo, o sea, yo, viviré por la fe. Y si vuelve atrás, no será de mi agrado. Ahora la pregunta es: ¿usted qué haría en esa disyuntiva? ¿Me quedo en Colombia o me voy a estudiar afuera? ¿Usted qué dice? Después de esa palabra, ¿usted qué haría? Ayúdeme. Levanten la mano los que se quedarían. Levanten la mano los que ya comprarían el boleto de avión y se van. ¿Por qué? Porque Dios habló. Pero en ese momento yo no me quería ir. Aunque Dios me dio una palabra, mis emociones no querían dejar la casa. Mis pensamientos decían: pero Dios, ¿cómo me quiere mandar a mí a vivir solito allá a Londres? ¿Qué voy a hacer sin novia, sin papá, sin mamá? ¿Quién me va a cocinar? ¿Quién me va a lavar? ¿Quién me va a planchar? ¿Quién va a hacer eso por mí? Y empecé en esa encrucijada que tal vez tuvo Jonás ese día que recibió la palabra de Dios. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Que un día, si aún no ha llegado, vas a estar en esa encrucijada. Que un día, aunque tú no quieras, vas a tener que enfrentar la decisión de seguir lo que Dios te pide o seguir lo que tú quieres hacer. En mi caso, yo no lo quería hacer. Hasta fui a la embajada y presenté la peor entrevista que una persona puede hacer para que le nieguen la visa, para que no me echaran la culpa. Y yo fui y el cónsul me dijo: no, esto está como extraño. Y finalmente me hicieron volver en la tarde. Y yo lo único que hacía era orar: Señor, que se caiga. Señor, que no me la den. Pero cuando Dios tiene un propósito, aunque tú te niegues, el propósito se va a cumplir. Cuando yo voy a reclamar mi visa, me dice: yo no sé, algo extraño pasar contigo, pero yo voy a darte visa por 2 años. Yo, no. No importa si la primera vez tú te niegas a hacer la voluntad de Dios. Dios siempre quiere darnos aún la segunda oportunidad para que tú obedezcas su voz. Ahora, hay cosas que yo quiero resaltar de Jonás. Siempre nos vamos al lado de criticarlo, de juzgarlo, pero yo en realidad me puse en los zapatos del profeta y dije: ir a predicarle a los asesinos de mi familia o de mi pueblo es muy difícil.
Pero si algo podemos resaltar de Jonás es que era un hombre que escuchaba la voz de Dios. Y yo quisiera que te hicieras la siguiente pregunta. En tu caminar diario, tú sí le preguntas a Dios. Por lo menos él le preguntaba a Dios. Por lo menos él escuchaba la voz de Dios. Él no se movía por su propio instinto. ¿Cuánta gente en la iglesia se mueve por instintos? Él por lo menos escuchó la voz de Dios y de ahí en adelante su libro albedrío le permitió decidir si seguía la voz de Dios o si seguía su propia voz. Pero él era un hombre que tenía esa capacidad de escuchar la voz de Dios, porque buscaba al Señor. Ahora yo quisiera darle un título a esta enseñanza. Si usted está tomando notas la puede titular: ¿y tú qué haces cuando Dios te habla? ¿Qué haces tú cuando Dios te habla? ¿Cierto que es fácil seguir la voz de Dios cuando lo que Él nos pide es lo que nosotros queremos? Es fácil, ¿verdad? Levante la mano si está de acuerdo conmigo. Es facilísimo. Dios me dijo, cásate con Ana Milena. Fácil. Eso es fácil. Dios me dijo, vete a vivir a Montería. Fácil. Porque es algo que yo quería. Pero qué difícil fue cuando Dios me dijo, deja tu casa, tu parentela, todo lo que tú tienes y vete a otro país en donde yo te mostraré la tierra que te daré a poseer. Difícil que es. ¿Cuántas veces Dios te ha pedido cosas fáciles y tú las has hecho? Cientos de veces. Pero ¿cuántas veces lo que Dios te pide es difícil, tú lo has hecho? Esa es la pregunta que tenemos que responder. Ahora, Jonás era un hombre que tenía intimidad con Dios. Jonás era un hombre que podía escuchar la voz de Dios. Ahora, si tú no has caminado escuchando la voz de Dios en tu vida, yo quisiera compartirte dos cosas que veo en la vida de Jonás que nos pueden ayudar a afinar el oído. Sea fácil o sea difícil lo que Dios nos quiera pedir. Jonás era un hombre que tenía intimidad con Dios. El profeta era un hombre que tenía intimidad con Dios. En el Antiguo Testamento el profeta era un hombre que era considerado la voz de Dios en la tierra. Y para tener uno ese título de ser la voz de Dios en la tierra era porque era un hombre que tenía intimidad. ¿Tú quieres oír la voz de Dios en tu vida? Porque para poder caminar en lo que Dios quiere para nosotros, lo primero que necesitamos es tener intimidad. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces necesito intimidad para oír la voz de Dios. Hay gente en la iglesia que se mueve y no tiene ni siquiera intimidad, no sabe ni lo que Dios quiere para ellos. Sea bueno o sea malo, esté alineado con lo que yo quiero o no esté alineado con lo que yo quiero. Para oír la voz de Dios necesitas instrucción. O sea, lo que tú haces al venir un fin de semana, los procesos de formación, el discipulado, cada vez que tú vienes a la iglesia, estás escuchando una prédica, estás viendo en la televisión a un predicador o en internet, tú estás recibiendo instrucción. Y la instrucción nos capacita para escuchar la voz de Dios. Ahora, la diferencia en dónde radica, en que obedecemos, aplicamos o no aplicamos lo que estamos escuchando. Elí y Samuel son el ejemplo perfecto de cómo es aprender a escuchar a Dios a través de la instrucción. En Primera de Samuel, capítulo 1, nosotros vemos que una mamá empieza a clamar, esa mamá es Ana, empieza a pedirle a Dios un hijo y Dios finalmente le responde la oración y nace un niño llamado Samuel. Durante la oración de esa mamá, de esa mujer llamada Ana, ella le hace un voto al Señor y le dice, si me das un hijo, yo prometo entregarte ese hijo para que se levante en el templo. Y efectivamente esa mujer cumple el voto y lleva al niño cuando tiene unos 7 u 8 años y lo deja en el templo. Y el sacerdote Elí empieza a levantarlo. Ahora más adelante en ese mismo libro, un par de capítulos adelante, la Biblia dice que estaba dormido Samuel en el tabernáculo. En el tabernáculo y empieza a escuchar una voz que lo llama a Samuel y le dice, Samuel, Samuel, y él se levanta y va corriendo a donde el sacerdote Elí. Va un par de veces y el mismo sacerdote le dice, yo no te estoy llamando, hasta que finalmente Elí le dice, no soy yo, es Dios el que te está llamando. Entonces, si tú quieres escuchar la voz de Dios, necesitas, número 1, intimidad. Número 2, instrucción. Así que nunca deseches ninguna palabra que sale de la boca de alguien que está enseñando. Porque la Biblia dice que la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Ahora, ¿por qué va todo esto? Para que nosotros empecemos a preguntarnos, ¿lo que hacemos en nuestra vida viene del oír de Dios? Vamos a ir adentrándonos y ahora vamos a ver que la palabra que Dios le dio al profeta tenía un propósito. Cada palabra que sale de la boca de Dios
tiene un propósito. ¿Cuál era el propósito fundamental de Dios decirle al profeta, ve a Nínive, predícales y diles que la maldad de ellos ha alcanzado hasta el cielo, que los voy a destruir? ¿Qué propósito tendría esa palabra? Producir arrepentimiento. Si Dios hubiera querido destruir a Nínive inmediatamente, hubiera mandado juicio sobre la ciudad, así como lo hizo con Sodoma y Gomorra. Pero Dios estaba buscando ¿qué? Arrepentimiento, porque la palabra profética lo que busca es exhortación, cambio. Dios cuando habla o Dios cuando nos da una palabra a ti o a mí es porque tiene un propósito detrás de ella. En algunas ocasiones, de acuerdo al apóstol Pablo, la palabra de Dios viene para redarguirnos, para corregirnos o para instruirnos. Segunda de Timoteo 3, 16 al 17. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea que cuando yo recibo una palabra, yo tengo que estar preparado para recibir instrucción, para recibir corrección, para ser redarguido o para ser enseñado por el Señor. En este caso, la palabra que salió de Dios y que iba dirigido al profeta era una palabra que buscaba redarguirlo y corregirlo, porque el profeta tenía un resentimiento hacia el pueblo de Nínive. Corregir significa enderezar lo torcido. Corregir significa enmendar el error de lo que no le agrada a Dios, pero diciéndonos cómo hacerlo. Eso es corregir. Redarguir es poner en evidencia algo que se ha hecho que no le agrada a Dios. Por ejemplo, la pereza trae ruina, pero no nos corrige cómo arreglar la pereza. Entonces, volviendo a la historia de Jonás, ¿qué era lo que Dios estaba haciendo? Dándole una palabra. La palabra tenía un propósito. Ese propósito se iba a cumplir. Ahora, ¿el profeta quería cumplir el propósito de la palabra? No. El profeta toma un camino diferente, se monta en un barco, se va en el barco empieza a navegar, se levanta una tempestad. ¿Dónde está el profeta cuando la tempestad se levanta? Durmiendo. ¿Qué hacen las demás personas que están en el barco mientras el profeta duerme? Están orando. Aunque le están orando a dioses paganos, están haciendo algo por lo menos importante. El profeta está totalmente dormido. Luego el capitán del barco baja y levanta al profeta y le dice, levántate, dormilón. Y lo sacan y él se da cuenta que él es el problema y me les dice a todos, mire, el problema soy yo. ¿Por qué? Porque no obedecí la voz de Dios. Porque el día que tuve que tomar la decisión de estar ahí en esa Y, tomé el camino de mi propio entendimiento. Ahora, ¿ese camino se evita porque yo no lo quiero? ¿Ese camino se evita porque yo no lo pienso de esa manera como Dios lo piensa? Frente a eso, Isaías dice, los pensamientos de Dios son superiores a mis pensamientos. Por eso cuando Dios nos hable, aunque no nos guste lo que nos está pidiendo, siempre piense que los planes de Dios son superiores. Los planes de Dios son de bien y no de mal. No se nos puede olvidar todo ese conjunto de detalles que nos da la palabra. Cuando nosotros miramos hacia adelante, pensamos solamente en destrucción. Y yo le voy a comentar lo que yo pensaba cuando Dios me dijo, bueno, los que retroceden no agradarán mi alma. Porque yo traté de ponerme un poquito en los zapatos del pobre Jonás. Y yo dije, yo soy igualito a Jonás. Yo veía a Jonás llegando a Nínive y al hombre decapitándolo. ¿Sabe qué veía yo cuando Dios me dijo, vete a estudiar ese país? Yo me veía viviendo como un pordiosero, literalmente. Y en esa época empecé a estudiar de Londres y entonces el sitio representativo es el puente de Londres, el London Bridge. Y yo me veía ahí abajo del puente, ahí aguantando frío y qué voy a comer y qué Dios mío, qué va a ser de mí. Y en esos días en la televisión, preciso, pasaron un programa, yo no sé por qué, de Londres y yo lo estaba viendo y apareció un tipo con un cartelito así. El cartelito decía, sin hogar, homeless. Y yo dije, en Londres también hay pordioseros. Ay Dios, yo voy a ser el segundo. Eso era lo que pasaba por mi cabeza. Pero en el pensamiento de Dios era todo lo contrario. Antes de irme, Dios me dijo, sí, tienes planeado 2 años, pero te aseguro que aún antes de tiempo yo te traeré.
Dios lo que estaba viendo adelante en la vida del profeta era que su palabra no iba a volver vacía. Dios que estaba viendo, ahora la Biblia nos da la revelación completa y por eso tal vez juzgamos al profeta, pero el profeta, imagínese caminando esa gran ciudad, 3 días, 3 noches, de un lugar a otro diciendo arrepiéntanse, 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 que viene el juicio de Dios. Y luego el hombre sale de la ciudad y se sienta en una colina a ver cómo llega la destrucción de ese pueblo. Porque la mente no juega malas pasadas. Y Dios no tenía en mente destruir a Nínive. ¿Qué era lo que Dios estaba buscando de esa ciudad? Arrepentimiento. Dios no quería a mí llevarme a pasar hambre. Nunca pasé hambre en Londres. Hasta frijoles comí por allá. Sobre barriga. Todo eso me ponía gente especial que me cocinaba. Porque Dios tiene cuidado cuando Él dice algo en medio del camino, aunque tú creas que no es lo correcto, aunque tú sientas que no es lo que tú quieres, aunque pienses que es lo incorrecto para tu vida, Dios siempre está al control. Dios estaba al control de la vida de Jonás. Dios estuvo al control de mi propia vida. Ahora, afortunadamente yo tuve personas que me empujaron. Jonás no. Jonás la segunda vez que fue porque Dios lo metió en una encrucijada. Así que lo que te quiero decir es, no esperes a que Dios te ponga en una encrucijada para cumplir su voluntad. Siempre va a haber una Y frente a la palabra de Dios que viene a tu vida. Siempre. Está el camino de Dios y está el camino de tu propio entendimiento. Yo lo llamé el camino a Tarsis. O sea, está el camino a Nínive o está el camino a Tarsis. ¿Cuál quieres tú? Deuteronomio 28, 1 al 2 dice, si tú escuchas con atención la voz del Señor tu Dios y cumples y pones en práctica todos los mandamientos que hoy te mando a cumplir, el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Si escuchas la voz del Señor, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. ¿Se acuerda de las bendiciones? Serás cabeza y no cola. Te irá bien en todo lo que hagas. Serás bendito en la ciudad, serás bendito en el campo. Tus hijos serán de bendición, tendrás la alacena llena de tu casa, prestarás, pero no pedirás prestado. Todas esas son las bendiciones. Pero aquí Moisés dice, si tú escuchas con atención la voz del Señor tu Dios y cumples y pones en práctica todo lo que Él te manda a cumplir. No dice, si lo que Dios te pide es lo que tú quieres, hazlo. Si lo que tú pides o lo que Dios te pide no es lo que tú quieres, no, eso no lo hagas. Mire al de al lado y dígale, por favor, Dios te va a pedir cosas que tú no quieres hacer. Dios te va a pedir cosas que tú no quieres hacer. Ahora, ¿qué pasa cuando optamos por el camino de Tarsis? Dios te habla como profeta y te dice, bueno, vamos a Nínive, y tú dices, no, a Nínive no voy, yo voy para Tarsis. ¿Qué pasa cuando una persona opta por su propio camino? Esa es nuestra tendencia, ¿o no? Dios habla, y ¿cuál es la tendencia natural? Si lo que Dios me está diciendo, eso no es de Dios, eso es del diablo, yo lo reprendo en el nombre de Jesús. Pero Dios, ¿cómo pretende que yo deje ese patrimonio ahí? ¿Cómo pretende Dios que yo venda el carro? Porque yo pensaba de esa manera. El día que Dios me pida cualquier cosa se la daré, menos que Dios no me pida el carro, porque eso sí no se lo doy. Y hace un par de años Dios me dijo, necesito ese carro que tienes allá afuera. Y yo le dije, el carro no, necesito ese carro. Y yo le dije, bueno, finalmente es tuyo, pero ya porque he sido tratado, procesado, pero hace años yo le hubiera dicho, no, ni loco, eso no se lo entrego. ¿Qué pasa cuando tú tomas el camino a Tarsis? ¿Qué pasa cuando tú decides voluntariamente huir de Dios? Vienen consecuencias a tu vida espiritual y a tu vida física. ¿Qué consecuencias vinieron a la vida de Jonás por irse en el camino o caminar a través de ese sueño llamado Tarsis? Número 1, ¿qué pasa cuando tú oyes la voz de Dios y en vez de obedecerla, sigues tu propia sabiduría y entendimiento? Número 1, viene sueño espiritual. Jonás se hizo el loco. Dios le habló y él, eso no es conmigo. Se fue a dormir. Mientras afuera había una tormenta que peleaba para destruir el barco, Jonás estaba dormido. Ahora, el sueño espiritual tú lo puedes identificar de la siguiente manera.
El sueño espiritual se identifica a través de la autojustificación. Es que esa palabra es muy dura. Es que esa palabra es muy exagerada. ¿Cómo así que yo tengo que dejar de andar con esta persona? Entonces, ¿quién le va a hablar a ellos del Señor? ¿Ha escuchado a alguien así? Porque una vez yo estaba hablando con una persona y Dios me tuvo una revelación de Dios, vino algo a mi mente y el Señor me decía, es que Él no se ha desprendido de ese lugar. Entonces yo lo siento y le digo, mira, el Señor me dijo que tú no te has desprendido de ese lugar. Pero pastor, pero ¿quién les va a predicar? Mientras ellos toman whiskycito el viernes en la noche, yo les estoy predicando de Jesús y yo no estoy tomando. Pero el Señor me estaba diciendo, es que Él no ha querido desprenderse de ese lugar. Ese lugar es el hilo, es el cordón que Él tiene todavía con su vieja manera de vivir. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué le dijo Dios a Él? ¡Ey! Renovaos, transformaos mediante la renovación del entendimiento. Despójense del viejo hombre. Esa es una palabra que Dios le dio a Él. Ahora, ¿le gustó? No. ¿Era lo que Él creía correcto? No. ¿Era lo que Él deseaba? No, pero era la voz de Dios. Ahora, Él tomó la decisión de seguir en ese mismo lugar. Ahora, ¿cuál fue su destino? Terminó alejándose de Dios. Se fue por el camino de Tarsis. Vino la autojustificación. Hay que cuidarnos de esas palabras. Yo era de esas personas que en la iglesia el pastor hablaba y yo decía, esa palabra para mí no aplica. Yo le decía a Ana Milena, esa palabra no aplica para ti, para mí. Eso es para otros, tú y yo no estamos en ese paquete. Pero eso era pura autojustificación. Esa es la clave para una persona que está en sueño espiritual. Es cuando tú eres confrontado por tu líder y dices, ay, mi líder sí es exagerado. Eso debe ser puro invento. A ver, muéstramelo en la palabra. A mí me pasó. Un día, regresando de Londres, Dios me dice, llama a Londres. Y en esa época el minuto valía 2.500 pesos. Y yo dije, no, Señor, yo no voy a llamar a Londres. No. Y me dijo, sí, llama a fulanito de tal y dile que se corte ese pelo. Pero Señor, ¿y que se lo corte? Yo llamé a Londres y le dije, mira fulano, por favor, el Señor te manda a decir que te cortes el pelo. Ah, sí, con que el Señor dijo. Bueno, búscame en la Biblia donde dice que el hombre no debe tener el cabello largo. Dame 24 horas, mañana hablamos. Y empecé a orar, le dije, Señor, si tu palabra lo dice, o sea, si tú lo dijiste, si esto viene de ti, gloria a Dios, y si no, pues quedé como un ridículo de aquí. Pero dame esa palabra y empecé a orar. 9 de la noche, nada de la palabra. 1 de la mañana, nada de la palabra. 5 de la mañana, nada de la palabra. A las 11 tenía que llamarlo. 10:45, nada de la palabra. 10:55 el Señor me dice, ve a Corintios. Y empecé a ver el libro de Corintios. Y por allá en el capítulo 11 dice, y no le es honroso al hombre, no dice la misma naturaleza que al hombre le es honroso tener el cabello corto. ¡Ah! 11 en punto, con voz de profeta. Así dice el Señor. Ahora, él tenía dos caminos. Estaba escuchando la voz de Dios. Él tenía la opción de ir por el camino de Tarsis, hacer lo que él quería y autojustificarse. Pero ¿quién dice? Estamos en el siglo XXI. Dios no dice en ninguna parte que en el siglo XXI hay que cortarse el cabello. Esa es la autojustificación. Pero él me dijo, ok, yo entiendo hoy que es la voz de Dios. Y luego me mandó una foto con el cabello corto. Cuando él sintió el primer corte de la tijera, el Señor empezó a hacer sanidad en él. Y él me dijo, ¿sabe qué entendí? Que mi cabello era una rebeldía, una molestia y una rabia hacia Dios por lo que yo estaba viviendo. Él estaba viviendo una situación bien complicada. Pero la autojustificación lo único que va a traer es sueño a tu vida y no te va a permitir cumplir el propósito de Dios. El sueño no te permite ver que tu barco se está destruyendo, es decir, tu vida espiritual. Cuando tú vas a Tarsis, tu vida espiritual se empieza a derrumbar y empiezas a vivir del pasado. Es que yo solía, yo hacía, yo oraba, yo caminaba. El sueño trae pereza y la pereza trae pobreza espiritual. Y usted los ve y habla con esas personas y no tienen nada del Señor, porque su vida espiritual se ha ido secando. ¿Conoce gente así que se ha secado por dentro espiritualmente? Ya no tienen nada. Brillaron, pero ya no brillan más.
Primera de Tesalonicenses 5:6 dice, por lo tanto, no durmamos como los demás. Yo hablaba con el Señor en estos días orando y le decía a Dios, esta época sí que es difícil en Montería. Mira el de lado y dígale, esta época es difícil en Montería. Mucha fiesta, mucha rumba, mucha parranda y fuera de eso fútbol. O sea que los hombres paquete completo. Y el Señor me decía, es porque a la gente le encanta dormir espiritualmente. Pero mira el de al lado y dígale, yo no me quedé durmiendo, yo me levanté hoy. Romanos 11:8 dice, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de Dios. Ir por el camino de Tarsis, número 2, trae insensibilidad. Número 1, trae sueño espiritual. Número 2, el camino de Tarsis trae insensibilidad. Deja de sentir dolor por la palabra. Fíjese que Jonás tenía la expectativa de que Dios destruyera a Nínive. Él no entendía el propósito. ¿Cuál es el propósito de la palabra? Redarguirte, decirte algo que no está bien en tu vida. El propósito de la palabra es corregirte. Pero tú recibes la palabra y te haces el loco porque eso no es para ti. Trae insensibilidad. Ya no hay dolor por lo que dice la palabra. Y deja de importarnos lo que Dios piense. Y número 3, el camino de Tarsis trae torpeza. El salmista lo hace ver muy fácil. En el Salmo 119 dice, lámpara a mis pies es tu palabra, lumbrera en mi camino. ¿Qué pasa si yo le quito la luz en un camino oscuro? ¿Cuál es la tendencia natural de nosotros? Tropezarnos con todo. Imagínense, dice la Biblia que un ciego guiando a otro ciego, ¿será que se pueden guiar? Difícilmente. Pero ir por Tarsis, ir por el camino de la desobediencia va a traer torpeza, falta de entendimiento. El Señor en el Salmo 32:9 dice, no seas como el mulo o como el caballo a los que les falta entendimiento. ¿Quién te da la sabiduría? El principio de la sabiduría es el temor del Señor. El temor del Señor comienza con la reverencia a su palabra. Ahora, la desobediencia de Jonás lo llevó a la más profunda oscuridad. Si usted quiere ver cómo se siente un hombre desesperado espiritualmente, puede leerse con detenimiento Jonás capítulo 2. A eso llega una persona destrozada. Hace pocos días en el devocional estaba leyendo un proverbio de Salomón que me dejó impactado. Dice, el hombre resiste el cuerpo enfermo, pero jamás resistirá un espíritu destrozado. Tú y yo somos capaces de resistir la enfermedad, pero un espíritu que ha sido destruido por el sueño, por la insensibilidad y por la torpeza, no lo podemos resistir. Ahora, afortunadamente, Dios es un Dios de misericordias. Pero sí me gustaría que empezaras a preguntarte, ¿yo camino escuchando la voz de Dios? Aunque ande por Tarsis, pero ¿estoy escuchando al menos la voz de Dios o ni siquiera escucho la voz de Dios? Porque si no has escuchado la voz de Dios, no has pedido la voz de Dios en tu vida, lo primero que tienes que hacer es, voy a escuchar la voz de Dios. Luego de escuchar la voz de Dios, tú tienes que decidirte en el corazón, así como Daniel se propuso en su corazón hacer algo, tú tienes que proponerte caminar por el camino que Dios dice, aunque no te guste, aunque no te parezca, aunque no creas, aunque tú sientas que es todo lo contrario, tienes que obedecer. Pero aún si has caminado y estás en la profunda oscuridad y te sientes en el mar y te ha tragado un gran pez y has estado ahí por días, meses, años, Dios nos dice cómo retomar el camino hacia la obediencia. Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Dios llamó a Jonás y le dijo, ok, no quieres la primera, te voy a dar la segunda. Mira el de lado y dígale, Dios te quiere dar la segunda oportunidad. Pero antes de decirle cómo Dios nos permite tener la segunda oportunidad, yo quisiera que usted empezara a meditar en su corazón. ¿Qué te ha pedido Dios que no has querido hacer? Tómese 30 segundos ahí y mire hacia adentro y dígale, Espíritu de Dios, trae discernimiento a mi vida. ¿Qué me ha pedido Dios que no he querido hacer? Tal vez Dios te dice, como le dijo a Abraham un día, deja tu parentela,
deja tu casa, deja tu nación y ve a una tierra que yo te mostraré. Tal vez Dios te está diciendo, despréndete de esa gente. O tal vez Dios te está diciendo, ¿sabes qué? Quiero que cojas este dinero y lo inviertas en esto. Ah, pero Señor, a mí no me parece. ¿Y si pierdo? A mí Dios me ha hecho esa clase de propuestas y me dice, vamos, saca eso. Como Dios me dijo un día, necesito ese carro. ¿Qué vas a hacer si Dios te dice eso? ¿Qué estás haciendo si Dios ya te ha pedido eso? ¿Listo? ¿Identificó ya lo que Dios le ha pedido y que usted no ha hecho? ¿Cuántos han identificado algo que está pendiente? Entonces vamos a darle gracias a Dios, pero usted y yo vamos a retomar el camino a la obediencia. ¿Cómo? Número 1. ¿Cómo retomar el camino a la obediencia? Si Dios te ha hablado algo y tú no lo has hecho aún. Vas a pedirle a Dios perdón por tu desobediencia, por no creerle. ¿Qué es lo que honra a Dios? La fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Eso es algo que yo he tenido que luchar mucho. Yo le doy gracias a Dios y se cumple lo que dice la Biblia, que 2 es mejor que 1. Porque si mi esposa tiene algo que yo le admiro grandemente, es su obediencia a Dios. A mí me encanta darle vueltas a las cosas. Entonces yo empiezo, sí, se puede, no se puede, ¿será que sí? Y lo empiezo a analizar. Mido demasiado el riesgo, yo mido el riesgo. Que en ciertos momentos es bueno, pero en otros momentos cuando Dios habla no es bueno, porque yo empiezo, ¿será que sí? Y entonces, y si voy adelante como 20 años, ya voy 20 años adelante y mi esposa, ¿qué hubo ya? Obediencia. Entonces vamos a pedirle a Dios perdón por nuestra desobediencia. A pedirle que nos ayude el Espíritu Santo a obedecer, que nos dé entendimiento. Solo el Espíritu de Dios puede darnos la capacidad de comprender los pensamientos de Dios. Habla con Dios y dile, Señor, me parece difícil, duro, doloroso, no lo entiendo. Sea lo que Dios te esté pidiendo, si no está en tu mente, dile, ponlo ahora en mi mente y en mi corazón. Y Dios, dice la Biblia, que pone el querer como el hacer. O sea, pone el deseo y luego pone la capacidad para ejecutarlo. Porque el Espíritu de Dios es el único que va a poner en ti ese motor. Cuando yo he luchado contra la voluntad de Dios, yo le he dicho, Señor, pone en mí el querer como el hacer. Aún, quita de mí el miedo. Muchas veces el miedo es el peor enemigo de la voz de Dios. Dios quiere más que un sacrificio, Dios quiere tu obediencia. Vas a estar en esa disyuntiva. Si aún no has estado, vas a estar. Y si ya estuviste, te aseguro que volverás a estar. Pero recuerda, siempre tenlo presente. ¿Qué te va a ayudar a caminar por el camino a Nínive? Que Dios tiene planes de bien y no de mal. No te canses de intentarlo. Si lo has hecho 1, 2, 3 veces y Dios te dice 4, quiero la 4ª, no te canses de hacerlo la 4ª vez. Que no es fácil, no es fácil. Que es difícil, que es difícil. Que es duro, es duro. Que es doloroso, doloroso. Yo no te lo niego, es verdad. A mí me dolió dejar a mi familia. A mí me dolió dejar a mi novia en ese tiempo. Pero sabe, mire lo que Dios empezó a hacer. Cuando yo estuve en la encrucijada, me voy para Londres, me quedo, Dios me dijo, vete. Y cuando yo tomé la decisión de irme, Él me dijo, ahora cásate. Yo no quería casarme. Me estaba perdiendo una bendición. Pero Dios ya estaba mirando mi futuro. Luego yo viajo, me caso, mi esposa va, vivimos tiempos especiales. Cuando estábamos en todos esos países conociendo, yo le decía, ay, no tome tanta foto. Y ahora el primero que saca el álbum soy yo, mire aquí las fotos. Dios estaba viendo ese regalo. Pero más allá de ese regalo, Dios estaba viendo era una oportunidad, un sueño que yo tenía.
Si yo no hubiera ido a esa ciudad, nunca hubiera trabajado en el lugar donde yo trabajé. Nunca me hubieran contratado. Nunca hubiera podido tener la oportunidad de vivir acá. ¿Fue doloroso? Sí. ¿Fue duro? Sí. Pero recuerda, los pensamientos de Dios son superiores. Los pensamientos de Dios siempre serán mejores que los tuyos. Esa aflicción de este tiempo presente, del dolor que produce ir a predicar en Nínive, no se compara con la gloria que va a venir a tu vida. Te lo garantizo en el nombre de Jesús. O sea, te lo dice alguien que ha estado en Nínive y que ha estado en Tarsis. Y yo prefiero estar en Nínive que en Tarsis. Con el Señor y no sin el Señor. Ahora, ¿quién decide? Cada uno de nosotros. Dios es un Dios de oportunidades. Pero como dice mi pastora, Él da esperita, pero no rebajita. Él te espera, pero no te va a eximir de ir a Nínive. Vas a tener que ir. Aunque no quieras, aunque no lo desees, aunque no lo anheles. Señor, yo te pido en esta mañana que nos ayudes a ir a Nínive. Que hoy podamos responder la pregunta con sinceridad de qué hacer cuando tú nos hablas. Señor, reconocemos hoy delante de ti que cuando tú nos has hablado y las cosas están alineadas con lo que pensamos, con lo que sentimos, con lo que queremos, todo fluye. Y nos sentimos gozosos y vamos para Nínive con gozo y predicamos con gozo, con nuestro estilo de vida. Pero cuando tú lo que nos hablas va en contravía de lo que tú nos has dicho, Señor, ahí nos molestamos, nos irritamos, nos angustiamos, nos atemorizamos, nos detenemos. Y nosotros hoy los que un día por voluntad propia decidimos caminar hacia Tarsis, te queremos pedir perdón, Señor. Y si usted ha estado caminando hacia Tarsis, yo le pido en esta mañana que levante su mano. Todo el que está caminando como yo en ese camino a Tarsis, dígale: Señor, yo te pido perdón, porque he tratado de igualar mi mente a tu mente, porque he tratado de igualar mi entendimiento a tu entendimiento. Se me ha olvidado que tus pensamientos son superiores a los míos. Se me ha olvidado que tus caminos son mejores que los míos. Perdóname porque en mí hay rebeldía, en mí hay autojustificación. Perdóname porque en mí hay insensibilidad. Perdóname porque en mí hay torpeza. Yo te pido perdón, porque tú desde el cielo me has visto y me has dicho: yo he querido hacerte entender el camino correcto por el que debes seguir. Pero tú has sido como el mulo, como el caballo, a los que les falta el entendimiento. Y yo te pido perdón hoy, Señor, porque creí más en mi propia sabiduría que en tu sabiduría. Reconocemos hoy delante de ti que un día tomamos un camino que nos pareció perfecto, pero hoy estamos en ese pez. Sentimos, Señor, que tenemos el agua hasta la cabeza. Nos sentimos angustiados, nos sentimos desesperanzados, nos sentimos desahuciados, Señor. Y yo te pido perdón por eso, Señor. Pero hoy abrimos los ojos y así como ese pez puso a Jonás de nuevo en tierra firme, sabemos que tu gracia y tu amor hoy nos dan la segunda oportunidad. Yo solo te pido en esta mañana, en el nombre de Jesús, que tú me ayudes y que pongas en mí ahora el querer como el hacer. Y dígaselo a Dios, dígale: yo no pienso que sea la mejor idea, no quiero que sea la mejor idea, no anhelo hacerlo, no deseo caminar hacia Nínive. Pero más que sacrificio, Dios, tú lo que quieres en esta mañana es obediencia.
Un día el profeta Isaías le dijo al Señor: Señor, heme aquí, envíame a mí. Antes no quería hacerlo, pero el Espíritu de Dios lo conmovió. Y yo te pido en esta mañana, Espíritu Santo, que tú conmuevas nuestros corazones para que hagamos la perfecta voluntad de Dios en este tiempo, en el nombre de Jesús. Señor, tú has delegado sobre cada uno de nosotros un propósito específico para este tiempo, un plan que solamente cada uno de nosotros puede llevar a cabo. Yo te pido ahora que tus planes se siembren en los corazones y que empiece a aparecer en nuestra mente y en nuestro corazón el querer como el hacer. Espíritu de Dios, pon ese deseo ahora. Que no mire yo las circunstancias, que no mire yo lo que hay o lo que no hay, sino tu voluntad. Y heme aquí, Señor, envíame. Si te puedo servir, aquí estoy. En tus manos, Señor, como el barro soy, para que me hagas a tu imagen. Tómame, yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Y díselo con tus propias palabras. Dile: Señor, yo te seguiré, porque tus caminos son buenos, son perfectos. Tus caminos llevan a la vida y no la muerte. Aún en valle de sombra de muerte no estamos solos, te tenemos a ti. Gracias, Señor.